se ha pronunciado, vamos a ponernos serios, señores, ha hablado la administración de Biden sobre Cuba y Venezuela. Lo que estábamos esperando. Algún indicio, alguna cosa que... Ustedes saben que yo hice una pregunta aquí hace 2 o 3 días cuando estábamos el lunes hablando de la manifestación que hicimos el fin de semana, de que hay algo que saben los comunistas que nosotros no sabemos, que tiene que ver con la administración Biden, que es muy raro que sabiendo ellos que la inmensa mayoría de los cubanos en Estados Unidos está puesto para que se caiga la dictadura, para que Cuba sea libre y sea un país normal, para beneficio de todas las familias dentro y fuera de Cuba. Esta insistencia del Lazo y del protestón y ahí de hacer todo ese lobby, no se sabe qué día ya es que da clase Carlos Lazo, porque sigue manteniendo la plantilla de profesor, pero está dedicado 100% al activismo pro-comunista dentro de los Estados Unidos. Y decíamos, hay algo. Hay algo que no estamos viendo. Hay algún chuchuchú, hay alguna conversación, hay algún... hay algo. Bueno, pues teníamos toda la razón. Teníamos toda la razón y los comunistas lo sabían antes que nosotros. Bien. El señor Biden, vamos a empezar por lo que dijo de Venezuela. Expresó su preocupación por la situación en Venezuela y su impacto regional durante un contacto telefónico con el presidente colombiano Iván Duque. Y Biden subrayó la importancia de buscar un consenso internacional para unas elecciones libres y justas en ese país, según detalló la presidencia en un comunicado. Además, anunció la donación de 2.5 millones de vacunas Janssen, que deben ser Johnson, para los colombianos. Bueno, miren para que ustedes vean la diferencia de enfoque. Yo no sé si es porque Venezuela tiene reservas de petróleo. Yo no sé si es porque Maduro, no sé cuál es la clave. Y me gustaría que cuando pongamos el link hoy, a lo mejor usted me puede dar las claves. Recuerde que esto es una universidad de las redes donde todos compartimos y todos aprendemos de todo. Miren la diferencia de enfoque hacia Cuba y hacia Venezuela, estando en Cuba una dictadura mucho más vieja, mucho más sanguinaria, una dictadura que causa las demás dictaduras. Porque desde Cuba es donde se planifica y se pone en el poder a todos estos dictadores en Venezuela, en Nicaragua, en todos lados. Bueno, dice Biden que es sumamente importante buscar un consenso internacional para unas elecciones libres y justas en Venezuela. Ya usted escuchó, ¿verdad? Tú dirías, bueno, bien. Todos queremos elecciones libres, justas, competitivas en Venezuela y en el mundo entero. Y en Cuba. Bien. Vamos a ir al final para ver qué dice Biden de Cuba. Tenemos que hablar con los cubanos en algún momento. ¿A quién se refiere con los cubanos? ¿Con las víctimas del sistema comunista de Cuba? ¿Con la oposición? ¿Con la sociedad civil? ¿Con los cubanos que están a pie en las colas? ¿Con la gente que cada vez está reaccionando más a los atropellos, a las injusticias de la dictadura? ¿Con el pueblo de Cuba, con los emprendedores, o con la dictadura? ¿Es sustituible en ese mismo parlamento cubanos a dictadura? ¿Es sustituible? Podemos decir que podríamos ponerle en el título de parte de la administración de Biden, ¿tenemos que hablar con la dictadura en algún momento? ¿A quién se refiere cuando dicen los cubanos? Porque hay diferentes criterios, diferentes opiniones. O es hablar con Carlos Lazo y con el protestón, o Carlos Lazo y el protestón no solo están haciendo en Estados Unidos la campaña ordenada por la dictadura, sino que es también parte del lobby americano para mejorar su relación con la dictadura,
para regresar a la política de Obama. ¿De qué estamos hablando aquí? Vamos a intentar averiguar un poquito más. El director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, dijo el martes a CNN que la administración Biden plantea tomar medidas unilaterales respecto a Cuba, pero ha visto un deterioro en la situación de derechos humanos en la isla. Señores, más claro ni el agua. La administración Biden planea, dice ahí un verbo en presente. Planea tomar medidas unilaterales, o sea, darle cosas a la dictadura unilateralmente, pero ha visto un deterioro en la situación de derechos humanos, ¿Y por dónde lo ve? Ese es el punto. La situación aquí es la siguiente. La administración de Biden, desde que tomó el poder y antes, ya desde su perspectiva, desde la campaña, que es lo que le están reclamando que no ha hecho, gran parte de la extrema izquierda que los puso allí, ellos planean normalizar relaciones con la dictadura. Están frenados por toda la propaganda que se ha hecho en estos canales. Digo en estos canales porque eso es desde Otaola hasta el canal de las emociones, pasando por todos los influencers que existen. Todo eso junto, sumado, este poco con este mucho, con este poquito, con todo, ha hecho una gran muralla de verdades, una gran muralla de denuncias, ha puesto en evidencia y ha puesto en las redes una gran cantidad de contenido que viene desde Cuba, que causa un estado de opinión, como debe ser, contrario a la injusticia, contrario a la dictadura, a favor de la libertad, a favor de la democracia, y esto está directamente relacionado con las elecciones en los Estados Unidos. Y así debe ser. Los políticos deben mirar su actuar en función del interés de los votantes. Yo no estoy diciendo que esto sea malo. Es bueno que el Partido Demócrata, que le da a la Florida una importancia crucial, perciba que el voto cubano en la Florida y el voto venezolano y el voto nicaragüense y el voto de todos los exilios que hay aquí va a estar orientado a la actitud de la administración para combatir los males profundos que aquejan a nuestros pueblos, que en esencia son las dictaduras de Canel y Raúl, Maduro y Ortega, principalmente en el continente americano. Entonces, en esa situación, ellos tienen dos opciones: comprometerse con la libertad, poner mano dura, ayudar a los pueblos a liberarse y tener eso como brújula moral, o ser absolutamente pragmáticos, decir, mira, que los cubanos no tengan libertad, que en Nicaragua no haya libertad, que asesinen personas, que encarcelen candidatos, que en Venezuela maten a 400 estudiantes y se exilie 70 millones de venezolanos. Bueno, pues mira, ese exilio viene para acá, construye el Doral. Si ellos van a quitar la ética y la moral y la defensa de los derechos elementales de todos los seres humanos de su actuar político, entonces lo que habría que hacer sería hacer un lobby grande en la Florida para manipular al votante y para revertir el proceso que se está dando ahora de toma de conciencia política, sobre todo en el aspecto de Cuba, y recuperar la intención de voto de Florida para los demócratas, pero no basado en la libertad de Cuba, sino basado en que con la dictadura en Cuba se puedan establecer algún tipo de vínculos que facilite la manutención de las familias secuestradas en Cuba. Con el tema de las remesas, que yo no he dejado de mandarle remesas a mis abuelos, pero lo tengo fuera del sistema bancario en general.
con las indicaciones claras, hay que comprarle directamente al guajiro y el guajiro al otro guajiro y el puerco, en una economía off de bancos en Cuba. Yo lo he podido hacer a través de lo que yo creo que debe ser en las compañías privadas. Que me cuesta un poquito más, sí, pero prefiero no darle los dólares a Murillo, que además Murillo dice que no sabe qué hacer con ellos, que están llenos, están navegando en dólares y no saben qué hacer con ellos. Entonces, en esa situación es donde yo creo que han puesto encima de la mesa el plano y han dicho, vamos a hacernos los bobos desde aquí con la propaganda de la dictadura y con el protestón y con Lazo y con todo, y ahora vienen para acá y los recibimos acá en la Casa Blanca y aquí entonces ponemos como que el pueblo nos está pidiendo que hagamos esto, que autoricemos aquello, y en vez de conquistar al emigrante cubano por el cerebro, van a apostar a lo más elemental del raciocinio de un animal. Nos van a conquistar por el estómago. Nos van a conquistar por el estómago. ¿Por qué les digo esto? Miren para acá. Ok, empezamos de nuevo. El director senior para el hemisferio occidental dijo el martes que la administración Biden planea tomar medidas unilaterales respecto a Cuba, pero ha visto un deterioro en la situación de derechos humanos en la isla. El funcionario declaró en entrevista con el periodista Juan Carlos López que de esta cadena que el presidente Biden tiene un interés en eliminar límites a las remesas y restaurar el servicio consular en Cuba. El presidente también dejó muy claro que está en nuestro interés el quitar los límites sobre la remesa y la habilidad de que los cubanos americanos puedan viajar a Cuba y restaurar el servicio consular. O sea que las noticias te pegan lo mismo dos veces porque uno es titular y otro es otra cosa. Eso es todo nuestro interés unilateral en hacerlo. Volvemos a Venezuela. El interés de esta administración en Venezuela es buscar un consenso internacional para presionar a Maduro y lograr en Venezuela unas elecciones libres y democráticas. Pero cuando cambias el switch y se habla de una dictadura mucho peor que la de Venezuela y más cerca de los Estados Unidos, ellos dicen que, pero vuelvo a, el asesor de Biden menciona, dicen que es nuestro interés unilateral tomar una serie de medidas para mejorar la relación con la dictadura. Tenemos un argumento fuerte humanitario al respecto y el presidente nos dirigió a hacer una revisión total de la política hacia Cuba. Justamente alineado con los puentes de dólares de los Lazos y los protestones. Interés humanitario, bim bam, interés humanitario cuando la mayor operación humanitaria de este mundo en este momento es el programa COVAX para vacunar a la América Latina y a países subdesarrollados. Y la dictadura ha dicho que no. Hoy no está vacunado el 30, el 40%, sobre todo de la población más vulnerable en Cuba, porque no le da la gana a Díaz-Canel con las vacunas probadas en el mundo, que es una operación humanitaria sin precedente en el mundo, que cuesta billones de dólares. Pero ese mismo interés humanitario lo ven ellos para tomar esas medidas unilaterales. Al fin y al cabo, los mejores embajadores son los americanos. Volvemos a lo mismo. ¿Recuerda lo de Obama? Los mejores embajadores son los americanos. Esos que van en grupos con Carlos Lazo a Cuba, los grupos de jóvenes americanos, y regresan con todos los pullovers del Che, los libros de Fidel Castro y la boina con la estrella. Si siguen esos grupos yendo y virando a Cuba, o se democratiza Cuba, o se fortalece el comunismo en Estados Unidos. Usted saque sus propias conclusiones. Yo viajé para allá y para acá con los estudiantes. Iban en blanco y viraban con la cabeza llena de revolución y comunismo. Porque no es que aquí le dan nada por ir para allá. Aquí no le hablan de política. Llegan a Cuba, se reúnen con los JC, se reúnen con Josuán
se reúnen con el otro, con el otro, con el otro, con el otro, y le despiertan a ellos, basado en su ignorancia de lo que es el comunismo, todas esas emociones, toda esa lucha contra el imperio, y vienen para acá a quemar la bandera de los Estados Unidos. Ese fue el resultado del intercambio pasado. Pero dice este señor, repite de nuevo, no, los americanos son los embajadores. Bien, los cubanoamericanos en particular, y esos vínculos directos entre el pueblo americano y el pueblo cubano son necesarios hacia el cambio. Agregó el funcionario. Mire qué estrategia más diferente. Con Venezuela vamos a juntar fuerza internacional, que sea, hay que quitar eso de ahí. No, con Cuba vamos a darle dólares y vamos a hacer negocios y vamos a hacer cosas para ver qué sucede. El asesor de Biden mencionó la posibilidad de conversaciones con representantes del régimen cubano. Ya entendí a esta altura del artículo a qué le llamaban a hablar con los cubanos. Tenemos que hablar con los cubanos en algún momento y apenas terminemos esa revisión, tomaremos decisiones al respecto. Ahora lo voy entendiendo todo. El plan está ahí desde el primer día, lo que está es pospuesto por todo lo que estamos haciendo, especialmente en la Florida. Y lo hemos hecho en Washington y lo hemos hecho en varias partes. Y aparte están viendo la actitud que está tomando el Parlamento Europeo también, gracias a toda la movilización de los cubanos, donde fueron 4, donde fueron 10, donde fueron 20, donde fueron 100 o donde fuimos 1000. El freno se lo hemos puesto a los cubanos, pero las intenciones siguen ahí de ir rampa abajo. Pero vuelvo a repetir, la situación de derechos humanos en Cuba se ha deteriorado. No ha mejorado desde el 2015. Por fin dice algo ajustado a la realidad. Y hoy la situación en el hemisferio, en el mundo, es muy diferente en cuanto a los retos que estamos tratando de combatir alrededor del mundo, concluyó el director principal de las Américas en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Hay dos cosas que retrasan su política hacia Cuba. El activismo de los cubanos, que influye en el voto, a más ahora que pueden perder el control de la Cámara y el Senado, y el contexto internacional. Ya están los coreanos tirando cohetes de nuevo, los chinos están envalentonados, Irán está que no se las quiere y tal, y entonces ahí está la cosa. Están concentrados en temas más grandes, pero ya ven las intenciones que hay respecto a Cuba. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué si la dictadura de Maduro le cabe en la barriga? La dictadura de Maduro es el cangurito que está dentro de la bolsa de la dictadura más longeva del continente americano. ¿Por qué de nuevo esa estrategia tan diferente? ¿Por qué ponerse de acuerdo y poner como imperativo cambiar la dictadura en Venezuela? ¿Por qué entonces la estrategia hacia Cuba es mejorar las relaciones con la dictadura? Explíqueme, señor Biden, explíqueme Kamala, explíqueme Bernie Sanders, explíqueme los demócratas, explíqueme Ernesto Morales, explíqueme Sandor, mi amigo, además con cariño para los dos, aunque ellos lo que tiran para acá es otras cosas. Explíquenme, para yo entender, porque es que yo debo ser tremendamente bruto. Tiene usted 3 dictaduras en el continente. Le están poniendo mano dura a Nicaragua. Le han quitado propiedades, visa, le han congelado cuentas, tienen restricciones de viaje de 20 cosas, porque Ortega está encarcelando sus opositores. Ortega encarcelado, por cada un opositor que ha encarcelado Ortega, los Castro han encarcelado y han fusilado y han deportado y han robado y han perseguido y han acabado con miles. Restricciones fuertes para Maduro por todos lados, y ahora van a buscar una alianza internacional para sacarlo del poder y que Venezuela pueda retomar su libertad, que Venezuela pueda volver a ser un país para los venezolanos, donde regresen esos 7 millones de venezolanos a vivir en su país. Por cada una persona que ha torturado, ha matado, encarcelado a Maduro, los Castro y Canel lo han hecho a miles.
¿Por qué mano dura para Venezuela y Nicaragua? Y baboseo para Raúl y para Canel. Si a Venezuela y a Nicaragua esa dictadura las pusieron ahí. Desde Cuba, tú ves lo que yo no puedo entender. Ahora yo soy trompista, extrema derecha, terrorista, malo, malo, maloso, malo, malo de andar. Señor, y lo que yo le estoy diciendo a usted es que yo lo veo tan lógico. De verdad, yo soy el que estoy equivocado. Esa es la estrategia correcta. En un momento en que nunca se había visto tantos cubanos dentro y fuera de Cuba unirnos contra la dictadura. En un momento en que ya no es Eliezer ni es el otro, es la gente en Cuba que coge su teléfono y que sale a la calle y que le va para arriba a las patrullas y saca a la gente de las patrullas. En este momento decir que pare todo ese movimiento. Que pare la gente de luchar por sus derechos, porque ahora, como vamos a resolver esos problemas, es poniendo más agencias de la dictadura aquí en Miami para que los trabajadores cubanos en el resto del mundo puedan mandar más parte de su salario dentro de Cuba, y entonces la dictadura, que ellos mismos lo reconocen, hoy encarcelan más que antes, hoy decomisan más que antes, hoy violan los derechos humanos más que antes. Por tanto, a peor disciplina de la dictadura, por así decirlo, estoy pensando en una escuela, en un aula de niños, entre peor se porte, más hay que premiarlo unilateralmente. Como hoy encarcela más que antes, como hoy acaba más con los cubanos que antes, la respuesta a la administración Biden es declarar una serie de medidas unilaterales a favor de la permanencia en el poder de la dictadura. Y con Venezuela hacer lo contrario. Pero si la estrategia que yo promuevo es la misma que vas a aplicar para Venezuela, para lograr, como bien tú dices, unas elecciones libres y transparentes y con participación de todos los venezolanos, ¿por qué no buscar una estrategia para la participación libre y transparente de todos los cubanos con observación internacional en unas elecciones libres y competitivas, donde podamos debatir Canel y yo, y Canel y Juan, y Canel y Pedro, y Canel también? Fíjate tú, si tú me dices, no, el problema es que en esas elecciones va a participar Canel. Ya ese es el único problema, que tenemos que ganarle por la vía democrática a Canel. Dale. Dale. Si ya depende de nosotros poder mostrarle a los cubanos libremente en radio, prensa y televisión por qué es mejor un programa para reconstruir Cuba desde la democracia y la libertad, yo acepto el reto. Yo no tengo ninguna duda de que en buena lid, en igualdad de condiciones, el Partido Comunista no coge un escaño en el Parlamento cubano. Uno solo no coge. Es más, si ponemos un límite de personas para su existencia como partido, si no es en las primeras, en las segundas elecciones, el Partido Comunista, por voluntad popular, desaparece en Cuba. Apenas que haya algo mejor por qué sustituirlo. Legalmente, institucionalmente, constitucionalmente. Yo no le tengo miedo a eso. A lo que le tengo miedo yo es a esto otro que están planteando. A tener una relación con Cuba como se tiene con Arabia Saudí. Pero en vez de una dictadura religiosa, una dictadura comunista. Ese es el fin de los anhelos de libertad del pueblo de Cuba. Usted podrá aspirar a comerse un pan con tomate, tomarse un refresco. Si va un familiar de afuera, ir un día a un hotel, pero tener dignidad, tener libertad, poder emprender y poder desarrollar y poder crecer y ser feliz en tu tierra. Y que Cuba sea una tierra para los cubanos y no para los inversionistas canadienses, americanos, europeos. De esa manera no lo vamos a lograr jamás. Estoy muy preocupado, muy preocupado con esta declaración que ha hecho, una declaración de intenciones que ha hecho la administración Biden.